Bueno, ya vimos algunas adaptaciones morfológicas de los seres vivos, pero ¿cuáles son las morfológicas? Pues es todo aquello que tenga que ver con la forma de su cuerpo y su estructura, es decir, estas características que los seres vivos, vegetales, animales, microorganismos y hongos han desarrollado a través de millones de años para poder sobrevivir. Recordemos que la adaptación es simplemente el resultado de la selección natural, y que todas aquellas características que van adquiriendo los seres vivos conforme van naciendo les ha dado la oportunidad de llegar hasta nuestros tiempos, hasta nuestro presente. Y aquellos animales con características que no fueron aptas para poder alimentarse, para reproducirse y para soportar el clima, simplemente no han podido sobrevivir, y eso es justamente de lo que habla la selección natural que hace muchos años propuso Charles Darwin. Existen también adaptaciones de comportamiento como el cortejo de los animales para llamar la atención de su pareja y poder reproducirse, pero también hay comportamientos que llevan a cabo muchos seres vivos para poder sobrevivir, en este caso al ecosistema en el que habitan. Ustedes ya saben lo que es un ecosistema y cuáles son los que existen: la sabana, la selva, el desierto, los ecosistemas acuáticos, etc. Y si se dan cuenta, cada ser vivo que habitan estos ecosistemas presenta características muy particulares, y es por eso que esos seres vivos se han adaptado para poder sobrevivir. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre un oso pardo y un oso polar? Lo primero que seguro van a pensar es el color. Sí, claro, el color. Pero estos dos tipos de osos tienen diferencias más significativas que simplemente el color. Evidentemente, el oso pardo vive en los bosques y en regiones montañosas, mientras que el oso polar vive en el Ártico. Ambos climas son muy, pero muy diferentes. ¿Podría un oso pardo sobrevivir en el Ártico, por ejemplo? ¿O podría un oso polar sobrevivir en el bosque? Posiblemente no, porque sus características adaptativas no se lo permitirían. En los bosques normalmente el clima es entre templado a ligeramente frío, en comparación con el Ártico. Sin embargo, en invierno es cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados centígrados, es decir, se vuelve muy frío, y es por esto que los osos pardos tienen características adaptativas en su comportamiento de acuerdo a las condiciones climáticas, y por instinto ellos saben que cuando se viene la temporada de frío deben de comenzar a buscar una cueva en la que puedan preparar su camita con ramas y hojas, y que además deben alimentarse mucho para acumular grasas en su cuerpo, y que esto les permita aguantar entre 150 a 200 días aproximadamente, sin alimentarse, sin salir, simplemente dormidos, hasta que las condiciones del clima sean aptas para volver a salir a buscar su alimento. Esto se llama hibernación, y durante este periodo el metabolismo de los osos baja al punto más mínimo posible, y de manera que no necesiten salir a buscar alimentos, porque digamos que ya todo lo tienen en su cuerpo, todo lo que requieren ya está integrado para poder sobrevivir. No solamente los osos hibernan, también los erizos, las tortugas, algunas aves y algunos mamíferos como las ardillas solo se esconden y reducen su actividad al mínimo para solamente tener que salir a buscar lo mínimamente necesario durante el invierno. Imaginen que un oso gris o un oso pardo se ha llevado a un clima que no es el suyo, es decir, el Ártico por ejemplo, pues tendría que hibernar prácticamente todo el tiempo, ¿no? O bien buscar la manera de adaptarse a las condiciones climáticas, porque si no, la selección natural hará lo suyo. También es necesario aclarar que no todos los osos y no todas las especies que por regular hibernan deciden hibernar. Ahora, un oso polar se encuentra adaptado fisiológicamente para poder sobrevivir a un clima extremadamente frío, y claro que el color también tiene mucho que ver. El color café de un oso pardo le ayuda a protegerse mejor de los rayos del sol, pero en el caso de los osos polares, como en el Ártico pues prácticamente no hay sol, nunca hay sol, no necesitan tener un color oscuro. Lo que sí necesitan es tener una piel y un pelaje bastante gruesos para poder protegerse del clima frío, para poder mantenerse calientes. También necesitan tener sus patas palmeadas, como lo ven en la imagen. ¿Para qué?
Esto para poder nadar en los mares más profundos y buscar su alimento, que prácticamente se basa en peces igualmente adaptados para sobrevivir en el agua fría. Los osos pardos, por el contrario, no poseen las patas palmeadas porque regularmente en los bosques solamente hay lagos, lagunas y ríos, los cuales son poco profundos, así que no necesitan tener esta característica de las patas palmeadas. No la han desarrollado porque solamente la desarrollaron aquellos osos que la ocupaban para poder sobrevivir. Hay otro comportamiento que presentan muchos animales y que se llama estivación. Y que es algo parecido a la hibernación, solamente con la diferencia de que aquí los animales que llevan a cabo esto lo hacen para protegerse de las altas temperaturas, es decir, del calor extremo. Esos animales se entierran en el barro húmedo o simplemente bajo la tierra buscando una zona menos calurosa e igualmente comienzan un largo sueño. Algunos de los animales que llevan a cabo esta actividad son las lombrices, algunos reptiles como las tortugas y cocodrilos y también algunos anfibios y peces. Otra característica adaptativa de comportamiento para sobrevivir al clima es la migración, algo que realizan mucho las aves. Igualmente, cuando las condiciones climatológicas no son favorables para ellos, sobre todo a la hora de buscar su alimento, ellos tienden a organizarse en grupos y volar rumbo a un sitio en el cual puedan encontrar todo lo que necesitan. Pero no solo los animales son los que se han adaptado de acuerdo al clima. Muchas especies de plantas también lo han hecho, como el cactus, por ejemplo, que al vivir en el desierto, que es de clima seco y caluroso, tiene una morfología un poco diferente. Es decir, son más anchos que el resto de las plantas y eso les sirve para poder almacenar agua dentro de ellos y de esta manera poder sobrevivir. También el tamaño de una planta tiene muchísimo que ver con su adaptación al clima. Las plantas que ya desarrolladas son pequeñas, presentan esta característica para evitar en lo posible la exposición al sol. Por eso las plantas de los desiertos son pequeñas. En cambio, las plantas que crecen muy alto son las que más necesitan captar los rayos solares. Entonces, esto lo hacen con la intención de buscar la luz, sobre todo en los bosques. Vean cómo son de altos los árboles y los pinos, etcétera. Porque el clima es más o menos entre templado y frío y tienen que buscar el calor, tienen que buscar también la luz del sol para poder llevar a cabo la fotosíntesis. El camuflaje también es una característica adaptativa de muchos seres vivos entre plantas y animales. Un ejemplo muy claro son los camaleones, que en las células de su piel contienen muchísimos tipos de pigmentos que se activan y desactivan cada vez que lo necesitan. Y que por cierto, los camaleones no se camuflajean, se camuflan. Esa es la palabra correcta, camuflar. Bueno, esto de camuflarse no solo les sirve a los camaleones para poder engañar a sus depredadores, que seguro es lo que están pensando. Claro que les sirve también, porque toman el color de las plantas o de los troncos de los árboles y así evitan ser vistos, pero también el cambio de color les permite regular la temperatura de su cuerpo. Dependiendo del color que tengan, los hace absorber en mayor o menor medida la luz solar. También les sirve evidentemente para poder engañar a sus presas. Muy parecido al camuflaje está la mimetización o mimetismo, que es cuando un ser vivo imita el comportamiento o el olor o el aspecto de otro ser vivo con el fin de facilitar su propia supervivencia, como por ejemplo la orquídea abeja. Vean nada más el extraordinario parecido de la flor de esta planta con una abeja. Sin embargo, esto no solamente lo hacen para poder evitar ser depredadas, sino también es con la intención de atraer a las abejas a su flor y que éstas las polinicen. Porque no solamente tienen la forma de una abeja, sino que también imitan el olor de las abejas. Por lo tanto, eso hace que las abejas sean atraídas a la flor y, como les digo, las polinicen. Piensen que son abejas machos, intenten aparearse y en su intento están polinizando a la flor. Otro de los mimetismos más conocidos es el caso del centeno. Se sabe que esta planta fue adquiriendo características muy parecidas a las del trigo y se cree que esto fue debido a una cierta competencia que había entre ambas plantas.
Y es así como finalizamos este tema 7.3, adaptaciones de los seres vivos al medio ambiente. Básicamente la intención de este video es que ustedes conozcan la diferencia que tiene adaptarse a las condiciones del ecosistema con las de la nutrición y con las de la reproducción en este caso. Ejemplos hay muchísimos, la biodiversidad es muy pero muy amplia y por eso ya les quedará a ustedes, ahora que ya saben a qué se refiere la adaptación, analizar qué animales conocen y preguntarse por qué tienen esta forma, por qué su pelo es así, por qué se comportan de esta manera y de preferencia, pues investigarlo si es que no se lo imaginan. Recuerden que ahora que ustedes tienen en sus manos el complejo mundo de la tecnología, tienen ahora la facilidad para investigar cada cosa que se les ocurra y que les provoque algo de curiosidad. Todo lo que uno investiga de una forma u otra nos sirve a todos. No nos quedemos únicamente con las noticias que nos aparecen en Facebook, porque muchas de ellas son solamente fake news, noticias falsas, y muchas, pero muchísimas otras son publicaciones llamadas clickbait, que son estas que nos ponen un título bien bonito e interesante y que decimos, ah caray, a ver, quiero ver qué es. Entonces ya cuando entramos al link nos aparece un montón de publicidad y al final lo que leímos de la dichosa nota que pues prácticamente no es lo que nosotros esperábamos o incluso es algo muy obvio que ya sabíamos. Por eso mejor investiguen, 1000 veces mejor buscar en un minuto una palabra que no conozcamos en Google, por ejemplo en Google, que quedarnos con la duda durante muchos años. Y este ha sido el último video del curso de biología del ciclo escolar 2020-2021. Espero que mi trabajo les haya servido por lo menos para llevarse un poco de aprendizaje para el siguiente ciclo escolar. Y si algo se les olvida, recuerden que estos videos estarán disponibles en mi canal y en la página de Facebook para cualquier momento en el que necesiten consultarlos de nuevo. Pero ojo, aún no se acaba el ciclo, falta que veamos todavía un repaso de los temas durante todo el mes de junio. Y se los digo para que no vayan a pensar que ya se libraron de mí, ¿ok? Soy el maestro Axel y espero verlos pronto. Saludos.